Internacional de Auditoría 320. Importancia relativa o materialidad en la planificación y ejecución de la auditoría. Alcance. Trata de la responsabilidad que tiene el auditor de aplicar el concepto de importancia relativa en la planificación y ejecución de una auditoría de estados financieros. Importancia relativa en el contexto de una auditoría. Los marcos de información financiera normalmente se refieren al concepto de la importancia relativa en el contexto de la preparación y presentación de estados financieros. Los marcos de información financiera, por lo general, indican que los errores, incluidas las omisiones, se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, cabe prever razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros. Los juicios sobre la importancia relativa se realizan teniendo en cuenta los escenarios que se conforman y se ven afectados por la magnitud o la naturaleza de una incorrección o por una combinación de ambas. Y los juicios sobre las cuestiones que son materiales para los usuarios de los estados financieros se basan en la consideración de las necesidades comunes de información financiera de los usuarios en su conjunto. No se tiene en cuenta el posible efecto que las inexactitudes puedan tener en usuarios individuales específicos, cuyas necesidades pueden ser muy variadas. Errores no corregidos, mayor que importancia relativa, menos estados financieros erróneos. Errores no corregidos, menor que importancia relativa, menos estados financieros correctos. Estas percepciones, si están presentes en el marco de información financiera aplicable, proporcionarán al auditor un marco de referencia para determinar la importancia relativa a efectos de la auditoría. La determinación de la importancia relativa viene dada por el ejercicio del juicio profesional del auditor y se ve afectada por su percepción de las necesidades de información financiera de los usuarios de los estados financieros. En ese contexto, es razonable que el auditor asuma que los usuarios tienen un conocimiento razonable de la actividad económica y empresarial, así como de la contabilidad, y están dispuestos a analizar la información de los estados financieros con una diligencia razonable. Comprenden que los estados financieros se preparan, presentan y auditan teniendo en cuenta niveles de importancia relativa. Son conscientes de las incertidumbres inherentes a la determinación de cantidades basadas en la utilización de estimaciones y juicios y en la consideración de hechos futuros, y toman decisiones económicas razonables basándose en la información contenida en los estados financieros. El auditor aplicará el concepto de importancia relativa tanto en la planificación y ejecución de la auditoría como en la evaluación del efecto de las incorrecciones identificadas sobre dicha auditoría y, si se da el caso, en la evaluación del efecto de las incorrecciones no corregidas sobre los estados financieros, así como en la formación de la opinión a expresar en el informe de auditoría. Al planificar la auditoría, el auditor realizará juicios sobre la magnitud de las incorrecciones que se considerarán materiales. Estos juicios sirven de base para la determinación de la naturaleza, el momento de realización y la extensión de los procedimientos de valoración del riesgo, la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material y la determinación de la naturaleza, el momento de realización y la extensión de los procedimientos posteriores de auditoría. La importancia relativa determinada al planificar la auditoría no establece necesariamente una cifra por debajo de la cual las incorrecciones no corregidas, individualmente o de forma agregada, siempre se considerarán inmateriales. Objetivo. El objetivo del auditor es aplicar el concepto de importancia relativa de manera adecuada en la planificación y ejecución de la auditoría. Definición. La importancia relativa o materialidad para la ejecución del trabajo en esta norma se refiere a la cifra o cifras determinadas por el auditor
por debajo del nivel de la importancia relativa establecida para los estados financieros en su conjunto, al objeto de mitigar a un nivel adecuadamente bajo la probabilidad de que la suma de las incorrecciones no corregidas y no detectadas supere la importancia relativa determinada para los estados financieros en su conjunto. La importancia relativa para la ejecución del trabajo también se refiere a la cifra o cifras determinadas por el auditor por debajo del nivel o los niveles de importancia relativa establecidos para determinados tipos de transacciones, saldos contables o información a revelar. 5. Requerimientos. Al establecer la estrategia global de auditoría, el auditor determinará la importancia relativa para los estados financieros en su conjunto. En situaciones específicas de la entidad, existe algún tipo o algunos tipos de transacciones, saldos contables o información a revelar que, en caso de contener incorrecciones por importes inferiores a la importancia relativa para los estados financieros en su conjunto, cabría prever razonablemente que influyeran en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros. Por lo tanto, el auditor determinará también el nivel o los niveles de importancia relativa a aplicar a dichos tipos concretos de transacciones, saldos contables o información a revelar. El auditor establecerá la importancia relativa para la ejecución del trabajo con el fin de valorar los riesgos de declaraciones equivocadas y de determinar la naturaleza, el momento de realización y la extensión de los procedimientos posteriores de auditoría. La importancia relativa y el riesgo de auditoría se tienen en cuenta a lo largo de la auditoría, en especial al realizar estas acciones. Identificar y valorar los riesgos de error material. Determinar la naturaleza, el momento de realización y la extensión de los procedimientos de auditoría posteriores. Y evaluar el efecto de los errores no corregidos. Revisión a medida que la auditoría avanza. El auditor revisará la importancia relativa para los estados financieros en su conjunto y, si se da el caso, el nivel o los niveles de importancia relativa para determinados tipos de transacciones concretas, saldos contables o información a revelar, en el caso de que disponga, durante la realización de la auditoría, de información que de haber tenido inicialmente le hubiera llevado a determinar una cifra o unas cifras diferentes. Si el auditor concluye que es adecuada una importancia relativa inferior a la determinada inicialmente para los estados financieros en su conjunto, y, si se da el caso, el nivel o niveles de importancia relativa para determinados tipos de transacciones, saldos contables o información a revelar, determinará si es necesario revisar la importancia relativa para la ejecución del trabajo, y si la naturaleza, el momento de realización y la extensión de los procedimientos de auditoría posteriores inicialmente establecidos siguen siendo adecuados. Documentación. El auditor incluirá en la documentación de auditoría las siguientes cifras y los factores tenidos en cuenta para su determinación. Primero, importancia relativa para los estados financieros en su conjunto. Segundo, cuando resulte aplicable, el nivel o los niveles de importancia relativa para determinados tipos de transacciones, saldos contables o información a revelar. Tercero, importancia relativa para la ejecución del trabajo. Y, cuarto, cualquier revisión de las cifras establecidas en los puntos primero y segundo a medida que la auditoría progresa. Ejemplo. Comprobaremos cómo se determina la importancia relativa para la entidad auditada, considerando como base los criterios de esta norma. De igual forma, se da una breve explicación de lo que representa cada elemento que se considera para la determinación de la importancia relativa. Auditamos SAS. Determinación de la importancia relativa. Referencia seleccionada. Ingresos. A. Saldo de la referencia escogida. 104.625.800 pesos.
B. Factor seleccionado, 5%. C. Importancia relativa total, 5.231.390 pesos. Errores que no se corregirán, 2 millones. D. Importancia relativa para el trabajo, 3.231.390. E. A. La referencia fue determinada conforme al juicio profesional, debido a que el de ingresos es el rubro más importante en los estados financieros, de acuerdo con la naturaleza y el giro del negocio, y se considera que los usuarios de la información financiera enfocan su atención en este rubro. B. Es el saldo del rubro de ingresos al cierre del año o al cierre de la auditoría inicial. C. Se aplicó un porcentaje a la referencia elegida como punto de partida al determinar la importancia relativa para los estados financieros en su conjunto. Este porcentaje se determinó con base en la experiencia y el criterio que el auditor considera como razonable. D. De acuerdo con los errores que se identificaron en el ejercicio anterior y que no se corrigieron, se consideró el monto seleccionado para tener mayor alcance en las pruebas de auditoría. E. La importancia relativa para la ejecución del trabajo es el monto que se va a utilizar como referencia para realizar las pruebas de auditoría. La importancia relativa para la ejecución del trabajo se va a considerar con un importe de 3.231.390 pesos, como el límite de errores que pueden tener los estados financieros. Sin embargo, si se identifican errores superiores a dicho monto, se debería tratar de aumentar las pruebas de auditoría y, si se da el caso, proponer ajustes correspondientes, ya que si la entidad no quisiera realizar dicho ajuste, se tendría que evaluar para que en determinado momento tenga una salvedad en la opinión del auditor. Aspectos de la norma que se deben tener en cuenta. La importancia relativa para los estados financieros tomados en su conjunto está basada en el juicio profesional sobre cuál es el importe máximo de uno o más errores que podrían estar incluidos en los estados financieros, sin que afecten las decisiones económicas tomadas por usuarios de los mismos. La importancia relativa general está basada en las necesidades comunes de información financiera de diversidad de usuarios considerados como un grupo. En consecuencia, el posible efecto de errores en usuarios específicos individuales, cuyas necesidades pueden ser muy diversas, no está considerado. Los efectos que tiene la importancia relativa en las diferentes fases de auditoría son los siguientes. Importancia relativa y las fases de auditoría. Planificación. Se fija la importancia relativa en función de varios parámetros como ventas, utilidad, activos o pasivos. Ejecución del trabajo. Como base en el error tolerable, se toma como referencia la cifra de importancia relativa determinado en la planeación. En el error tolerable se tiene en cuenta la característica del negocio, experiencia del sector, nivel de control interno y error esperado. Informe. El auditor evalúa todas las circunstancias que puedan afectar su opinión, como limitaciones de su alcance, errores, incumplimientos, incertidumbre. www.auditul.org